Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día miércoles, estamos en diciembre 18, acerca hasta las Navidades. Estamos haciendo el estudio del libro de Efesios y por medio del libro de Efesios hemos entrado a la ley mosaica para ver de qué se trataba la ley mosaica y cómo la utilizaba el pueblo de Israel, la ley mosaica, y cómo es la base fundamental para la libertad de una nación. La nación que entiende lo que es la ley mosaica es una nación libre. Los ataques que ustedes están viendo en contra de la libertad norteamericana es en contra de los 10 mandamientos. Y como yo les comenté, los 10 mandamientos fueron quitados de las escuelas hace 40 y pico de años atrás. Y desde esa época esto viene de pique porque todo va en contra pues de la libertad que propone la ley mosaica. Porque los Estados Unidos se hacen a la ley mosaica, pero ahora pues lo han retirado. Entonces, para entrar en ese tema tan interesante, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, pues como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual que nos hace crecer espiritualmente. Recuérdense que nosotros hemos nacido de Dios espiritualmente en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Tenemos un Padre natural y un Padre espiritual. Nuestro Padre espiritual es Dios, Dios Padre. Nosotros somos hermanos todos en Cristo. Entonces, por eso tenemos que estar en un estado de espiritualidad. Y para lograr la espiritualidad es necesario hacer la confesión de nuestros pecados. Porque nosotros pecamos todos los días. Nosotros pecamos, que pecar quiere decir desobedecer. Y nosotros desobedecemos ya sea por ignorancia o a sabiendas. Nosotros sabemos que algo que vamos a hacer es un pecado, pero de todas maneras la carne no los pide y el deseo que nosotros tenemos no los pide y pecamos. Entonces nos salimos de comunión con Dios y es necesario pues estar en comunión para poder hacer el bien divino y para poder crecer espiritualmente. Todo lo que hace Dios, lo que hacemos en Dios tiene que ser en el Espíritu. La palabra de Dios nos dice que el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender todo el consejo espiritual de la Biblia. Hagamos eso e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Efesios. Primero que todo le pongo en la pantalla a Efesios 2:15, versículo del cual hemos partido para hacer el estudio. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley mosaica es esta, la ley mosaica de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, hablando de los gentiles y de los judíos, un nuevo hombre, ¿okay? Estableciendo así la paz para con Dios. Entonces, de esta palabra de los 10 mandamientos salimos a hacer el estudio de la ley mosaica y aquí vemos, la semana pasada estudiamos que el propósito de la ley mosaica en el pasado, en la edad de Israel, era único. Recuérdense que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. 400 años en esclavitud pasó el pueblo en Egipto. Y en 400 años ellos adquieren la mentalidad del esclavo, porque era todo lo que ellos podían hacer. Solamente estaban bajo un rigor extraordinario, un ejército poderosísimo. Esa era la primera potencia mundial de la época. Y pues no tenían otra alternativa. Ellos fueron los que construyeron las pirámides, ellos construyeron todos los edificios extraordinarios, no tenían día libre, los trabajaban como querían, había pobreza, no le pagaban salario, eran esclavos. Entonces Dios los saca de la esclavitud a través de la promesa que le había hecho a Abraham. Moisés los saca, los pasa por el desierto, los lleva a la tierra prometida. En el primer intento no quisieron pasar por incredulidad. Esa generación muere en el desierto. Más de 1 millón de personas mueren en el desierto en los próximos 40 años. La nueva generación, la de los jóvenes, sí creyeron. Ellos pasan por el lado de Jericó, ellos pasan a través del lado norte del pueblo de Israel, pues lo que se conoce ahora como el pueblo de Israel. Ellos cruzan el río Jordán, toman posesión después de haber adquirido dos parcelas de terrenos en la parte
¿verdad? Y después se une todo el pueblo para cruzar y tomar posesión de Canaán. Como Dios se los había prometido, Dios es el dueño de todas las cosas y Dios les da a ellos esa posición de ese territorio. Entonces ahora el pueblo se da instrucciones específicas de no meterse con los pueblos paganos que los rodeaban. Primero tenían que eliminar a todas las personas que habían en Canaán por su incredulidad y por su paganismo, porque ya habían llegado al punto de no regreso. Hay un punto de no regreso en las personas cuando entran en la carnalidad, con tanto esmero que entran ahí. Y eso lo que pasa con ellos es que entran en la maldad, que es el sistema cósmico de Satanás, en la idolatría, y total que ellos mismos se autodestruyen. Entonces las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel era destruir a hombres, mujeres y niños. Todo lo que había tenía que ser destruido ahí, porque él no quería nada de eso. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que un Dios amoroso mande a destruir a todas estas personas? Bueno, él hace lo mismo con los suyos propios. O sea, él no es respetador de personas. Una persona que no llega a estar con el Señor y se retira por mucho tiempo, a la final es destruido, incluyendo los judíos mismos, que es el pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Por la idolatría. Y él les advierte a ellos que la idolatría es lo peor que pueden tener. Entonces, al cruzar el río Jordán, él los pasa por los montes Ebal y el monte Gerizim, donde le da las bendiciones y las maldiciones. Y le dice al pueblo, si ustedes hacen esto, que yo les voy a decir, yo los voy a bendecir desde la mañana hasta la noche, mientras duermen, todo lo que su mano toque lo bendeciré. Sus enemigos entrarán por una puerta y huirán por 7. Era una prosperidad extraordinaria lo que Dios les daba, cuando ellos hacían caso de su palabra. Y en su palabra estaba puesto estos 10 mandamientos, que eran los mandamientos de prosperidad para el pueblo de Israel. Y cuando ellos se alejaban, llegaba la prosperidad. El problema es que cuando llega la prosperidad, la gente se olvida de Dios. Entonces empiezan a hacer lo que les da la gana, tienen dinero, no necesitan a Dios. Antes lo necesitaban porque no tenían nada y le clamaban a Dios. Pero una vez que llegan a tener, esa generación que estaba con Dios se queda, pero los hijos entran y se disipan porque tienen de todo. Son los niños de papi rico. Entonces hacen lo que les da la gana. Nadie como los padres le dan todo lo que ellos necesitan y todo lo que quieren, no la sienten. Y entonces se disipan en el mundo y terminan pasan por los 5 ciclos de disciplina que Dios les dijo que iban a pasar. Y el 5.º ciclo es la dispersión, la diáspora. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel, la diáspora. El judío en este momento está dispersado por el mundo entero a través de la diáspora. Ya se formó en el año 1948 de nuevo el pueblo de Israel, como estaba escrito, que él iba a reunir a los suyos de nuevo, pero esa reunión en Israel en este momento es en incredulidad. Eso significa que la mayor parte del pueblo de Israel no cree en su Mesías. Hay una gran parte que cree, pero la mayor parte no cree que Jesucristo es el Mesías. Entonces, pero tiene que existir ahí porque en el transcurso del milenio, que es el próximo evento después del rapto y de la tribulación, entonces se establece de nuevo el Mesías, el comando central del mundo desde Israel. Israel va a gobernar el mundo entero con su Mesías como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Okay? Pero mientras tanto, el problema es que, por ejemplo, ahora estamos en la edad de la iglesia, en la cual Dios llama tanto a gentiles como a judíos bajo la familia real de Dios. O sea que Él no discrimina al judío de ninguna manera porque sigue siendo la niña de sus ojos, pero ahora los trae dentro de la familia real de Dios a través de la fe en el Mesías. Ahora, la salvación siempre ha sido en el Mesías. O sea, en el Antiguo Testamento la gente no se salvaba por mantener la ley. La ley simplemente era lo que Dios utilizaba para prosperar al pueblo. Pero mantener la ley no te daba la vida eterna. La vida eterna te la da la fe. Y la fe en el Mesías venidero. Así se enseñaba de esa manera en el tabernáculo. Todo tenía que ver con Jesucristo. Todo tenía que ver con el Mesías. Todos los artefactos, Él es la luz del mundo, Él es el pan de la vida, Él es el que derrama la sangre, Él es el cordero de la expiación, es la confesión de nuestros pecados para poder tener reunión con Él. Todo lo que había aquí, esta parte hablaba de la sangre carmesí, del cordero, todo lo que está en el tabernáculo habla de Cristo, todo, sin excepción. Entonces, claro está, le estaba enseñando al pueblo este asunto, el asunto de que el Mesías vendría en el futuro. Entonces ellos venían al Mesías como un evento venidero, pero no sabían quién era, pero sí sabían que venía de la familia de David, de Judá. Tenía que ser de Judá. ¿Okay? Eso es algo muy interesante. Entonces, fíjense ustedes lo que sucede. La ley mosaica la da Dios para que el pueblo pueda tener
una extraordinaria bendición de Dios, siguiendo los conceptos que se encuentran en los 10 mandamientos. Entonces, el propósito de la ley mosaica entonces es el siguiente: fue el agente autorizado primero que todo para el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico constaba solamente de hombres, señoras y señores. Muy interesante. Solamente los hombres y solamente de la familia de Leví podían ser sacerdotes. Y el sumo sacerdote no podía tener ningún tipo de deformidades en su cuerpo. No le podía faltar un dedo meñique, no podía tener acné o ¿cómo se dice acné en español? Cuando la persona tiene... ¿Perdón? ¿Acné? Ok, acné. No podía tener acné, no podía tener ciertas cosas que tenía que estar completo, pues. O sea, no podía tener cortadas que lo identificaran, nada de eso, porque era el sumo sacerdote que representaba a la entrada de Cristo en el reino, en el cielo, y de esa manera pues representándonos a nosotros. Él representaba al pueblo, entraba aquí una vez al año, pero no sin sangre, para derramarla en el propiciatorio, donde estaba la rectitud de Dios representada por un ángel y la justicia de Dios por el otro lado. Entonces, una vez al año hacía la propiciación por los pecados de todo el pueblo, porque el sacerdocio representaba al pueblo. Ahora, en la edad de la iglesia, una vez que el Mesías entra y el Mesías paga, ahora todos nosotros somos sacerdotes, tanto el hombre como la mujer, sacerdotes reales. ¿Okay? Y la palabra de Dios nos lo dice: ustedes son sacerdocio real, pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, espiritualmente, todos nosotros, hombres y mujeres, somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Okay? Pues hemos nacido de Dios y somos sus sacerdotes, así de esa manera lo ha diseñado el Señor. Entonces nosotros no contamos con un sacerdocio especializado en el transcurso de la edad de la iglesia. Eso lo copiaron del sistema levítico. Pero en la edad de la iglesia todos nosotros somos sacerdotes. Entonces, eso es algo muy interesante porque limpia este asunto de tener un sacerdocio especializado y que está la curia y que está el pueblo. No, señor, eso no existe. ¿Okay? Todos somos hijos de Dios por igual. No hay uno que no sea una vez que crees en el Señor Jesucristo. Entonces, el segundo punto que les decía es que la ley autorizó el tabernáculo como el edificio sagrado y un medio de comunicar pues el problema del pecado y la solución que es en Cristo. Cuando hablamos del lugar interno, de ahí donde está el pacto, en el lugar sagrado, en el lugar que se conoce como Hilasmo, ¿verdad? Ahí estaban las dos copias de la ley mosaica. Las personas han visto, por ejemplo, esta película de Cecil B. DeMille, de los 10 mandamientos, y creen que los 10 mandamientos están 5 en una tableta y 5 en la otra. No, los 10 mandamientos estaban en una y los 10 mandamientos estaban en otra. Era una copia, como cuando firmas un contrato para comprar una casa, esta es tu copia y esta es la copia que tiene la persona que te vendió la casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero el lugar sagrado donde se tenía era el lugar donde Dios moraba. O sea, una copia era celestial, una copia era para el pueblo de Dios. Entonces tenemos eso, que es algo maravilloso, porque los pecados eran representados por los 3 artefactos que habían dentro de este tabernáculo, ¿okay? Especialmente dentro del hilasmos, como le llamaban ellos. Que había las tablas de la ley, y habla del pecado del pueblo de Israel de transgredir las leyes de Dios, la vara de Aarón que reverdeció, y hablaba de que el pueblo se rechaza a ver la autoridad que tenía Aarón, ¿verdad? Con la vara de Aarón que reverdeció, y sus sacerdotes que eran los hijos de él. Y tercero, el pote de maná, o sea, las provisiones divinas que le dio Dios por 40 años al pueblo de Israel para que comiera y cambiarle la dieta que traían de Egipto. Entonces ellos pecaron en contra del Señor, y lo que cubre todos esos pecados es la sangre del Cordero. Entonces, con la sangre del Cordero se le enseñaba al pueblo que solamente a través del Mesías ellos tenían la redención. No a través de la ley mosaica solamente era una guía para llevarlos a ellos. Entonces, aquí tenemos el problema del pecado y de la solución del pecado, que es el Mesías, que es Cristo. Y tercero, la ley mosaica autorizó los sacrificios levíticos como ayuda de entrenamiento para enseñar la salvación. O sea que el pueblo de Israel aprendía por medio de rituales. Era la dispensación de los rituales. ¿Okay? Hoy estamos en la dispensación de la gracia, pero en esa época todo era por ritual. Se le enseñaba al pueblo las cosas que tenía que aprender a través de los rituales. Y el número 4 es que la ley mosaica autorizó los sacrificios animales como una dedicación de sombras, porque hablaba de Cristo que venía en el futuro, de la venida del Mesías. Y en esto, yo a ustedes les di, por ejemplo, Hebreos 10:1, que nos dice: pues ya que la ley
solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. Ellos se acercaban a hacer estos sacrificios, ¿verdad? Pero eso a ellos no les quitaba el pecado. El pecado no fue quitado sino hasta que vino el Mesías. ¿Okay? O sea, pero ellos a través de la fe, sus pecados eran perdonados. Pero ellos aprendían lo que iba a pasar por medio de todo ese ritual futuro. Entonces, y quinto, pues le estableció un patrón de bendiciones y prosperidad bajo las leyes divinas del establecimiento. La ley mosaica es extraordinaria, son las leyes perfectas de Dios. Y si tú sigues la ley mosaica, vas a tener prosperidad. Yo les he comentado a ustedes que a veces las personas, sobre todo en Miami Beach y en Nueva York, también en Los Ángeles, ustedes a veces las personas ven un presidente de una compañía, una persona muy importante que es judío. Y resulta que él va con su bolsita de lunch. Y dice, oye, pero este tipo con tanto dinero que tiene, ¿cómo es posible que esté llevando una bolsita de lunch? ¿Qué pasa? ¿Qué tacaño? ¿Verdad? Lo primero que dicen es comida kosher. Es una comida especial que ellos comen. Tienen que comer esa comida porque esa comida está certificada. No pueden comer comida de un animal, por ejemplo, un bistec de lo que nosotros nos comemos, porque tienen que pasar por el procedimiento kosher. O sea, le tienen que quitar la sangre al animal, porque la ley mosaica dice que la sangre tiene que salir del animal, ¿verdad? Porque la vida del animal está en la sangre. O sea que no tiene nada que ver con eso, sino que él está siguiendo ciertos principios bíblicos en su manera de comer. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero si la gente no entiende, pues ¿cómo se va a dar cuenta? Entonces tenemos algo que es sumamente interesante, que la ley mosaica, al seguirla, la persona tiene prosperidad. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso la palabra de Dios dice que la dispersión del judío es bendición para el gentil. Porque donde hay grupos de judíos que se reúnen después de la dispersación, ustedes han visto cómo Satanás persigue al judío, pero de una forma extraordinaria, ha matado judíos, pues 7 millones de judíos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Pero ¿por qué lo hace? Lo hace porque Dios dispersa al judío para bendecirlo. Bendice al judío porque cae en casas cristianas y cree. De otra manera es muy fuerte el sionismo y no cree. ¿Okay? Pero segundo, dice que para el gentil es una bendición porque el judío tiene el Antiguo Testamento, le enseñan el Antiguo Testamento y eso ellos predican el Evangelio y tienen negocios y le dan trabajo a muchísima gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? O sea que la palabra de Dios desde el inicio, ya estamos hablando de 1400 años de que se inicia, más 2000 años, 3400 años de bendiciones. ¿Okay? Lo que pasa es que la gente también le tiene envidia porque es un grupo de personas muy inteligentes. Así de simple. Entonces la gente le da envidia porque no sabe por qué pasa y qué es lo que están haciendo, pero es bendición. Ahora, una cosa es tener prosperidad, otra cosa es tener tranquilidad. La mayor parte de los judíos que son millonarios les da miedo de morirse porque no saben si van a ir al cielo o no. Porque si el estandarte de ellos es mantener la ley mosaica, entonces nadie sabe quién mantiene la ley mosaica. ¿Se dan cuenta? Tú no sabes porque la naturaleza pecaminosa siempre está ahí haciéndote daño. ¿Se dan cuenta? Tú tomas decisiones terribles con la naturaleza pecaminosa. Entonces el miedo es que no tuve suficientes buenas obras para entrar al cielo. Entonces comienzan a ser filántropos. O sea, entran a la filantropía, a dar dinero a la gente, comienzan a pintar el mundo de Satanás de blanco, básicamente por el temor que tiene. Y lo único que tienen que hacer es creer en su Mesías. Solamente creer en el Hijo de David, que es el Mesías, y ya tienes vida eterna. O sea que es algo muy interesante, pero yo les digo todo esto para que ustedes estén al tanto pues, de lo que sucede. De todas maneras, la ley mosaica, en lo que concierne pues, a la efectividad que tiene y a la pureza de la ley mosaica es extraordinaria. No hay leyes que se le semejen en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque vienen de la mano de Dios. Y la metafísica atrás de la ley mosaica es Dios, que está fuera del tiempo y del espacio. ¿Se dan cuenta? Él hizo todo, Él diseñó todo, Él sabe cómo funciona todo. Entonces, la doctrina de la impecabilidad, porque ahora les voy a dar la ley mosaica y la dispensación de la unión hipostática. La dispensación de la unión hipostática es la dispensación de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. El hombre Dios, porque Jesucristo es el hombre Dios. ¿Okay? Es el Dios Hijo y el Hijo de Dios. ¿Okay? Y en su humanidad es el Hijo de Dios y de la Virgen María. ¿Okay? En su humanidad, o sea que la Virgen María es la madre de la humanidad del Señor Jesucristo. No es la madre de Dios. Jesucristo es Dios. Y Dios no tiene principio ni tiene fin. ¿Okay? Muy importante la definición. Pero ella contribuye los 23 cromosomas cuando ovula
Da 23 cromosomas que son utilizados por el Espíritu Santo para que venga el Señor Jesucristo y se le conozca al Señor Jesucristo, que es el Mesías, como la semilla de la mujer, porque no tiene semilla de hombre. Si tiene semilla de hombre, nace con naturaleza pecaminosa humana heredada del hombre, pero él no sale con la naturaleza pecaminosa y por eso él es el único en el universo, en el mundo, en la faz de la tierra, que califica para ir a la cruz a pagar por nuestros pecados, porque él no conoció pecado ni tenía pecado en sí. Él es el Cordero sin mancha. La mancha viene genéticamente, ¿verdad? Y sin contaminación, porque él no se contamina con el mundo, por eso hablaban del Cordero siempre. O sea que es el Cordero de Dios sin mancha y contaminación que viene a hacer la labor de la cruz para pagar por los pecados de la raza humana. ¿Okay? Otra tremenda bendición para el gentil, de paso, porque Jesucristo es judío. ¿Okay? O sea que por donde quiera que lo veas es una bendición. Entonces, esta doctrina de la impecabilidad de Jesucristo, incluyendo el hecho que nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley mosaica, él vivió durante el transcurso de Israel, recuérdense. La dispensación de Israel termina Dios para el cronómetro después de la muerte del Señor Jesucristo, porque él fue llevado a la cruz. Es más, utiliza el Sanedrín y los miembros del Sanedrín utilizan porque eran muy inteligentes, le dicen a Poncio Pilato que este hombre está en sedición en contra de Roma. Entonces ellos no podían matarlo ese día porque era el día de la Pascua. ¿Me explico? Se estaba celebrando la Pascua, ellos no podían tocar a nadie, aunque le hicieron juicios de noche que eran todos ilegales, porque estaban en la Pascua, no podían hacer eso, pero ellos lo hicieron de todas maneras. Pero entonces se lo dan a Roma para que Roma lo ejecute. ¿Y qué le dicen a Poncio Pilato? Este hombre está en sedición en contra de el César romano, porque se dice ser rey. Y el César, y Poncio Pilato, ¿eres tú rey? Y él le dice, tú lo has dicho. Y después le dice, si mi padre quisiera, manda a los ejércitos y te destruye, pero eso no lo vamos a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, él sabía que el hombre era inocente, no lo podían culpar, pero por el miedo que tenía que lo acusaran en contra del César y decirle que este hombre estaba al lado de una persona que estaba en sedición en contra de Roma, le dijo, bueno, ahí lo tienen, encárguense ustedes, yo me lavo las manos de este asunto, y ellos fueron los que hicieron la obra de llevarlo a la cruz, porque los judíos no podían llevarlo a la cruz porque era un día feriado, era un día muy importante en Israel. Bueno, entonces el hecho es de que nosotros sabemos qué fue lo que sucedió, cuántas leyes se rompieron para que pudieran hacer esto con el Mesías, y lo interesante es que el día del ofrecimiento del Cordero, el día de la Pascua, es cuando ofrecieron al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo día, 1440 años transcurrieron, hacían esto todos los años, y el mismo día que se llevaba a cabo eso fue que se puso nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea que, ¿sabía Dios que iba a suceder? Definitivamente, ahí no hay duda alguna. Entonces, aquí vemos que en esta dispensación de la unión hipostática, y permíteme ponerle estos en la pizarra para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy hablando, porque les estoy hablando específicamente de una dispensación que es un periodo de tiempo. Recuérdense que no estamos hablando de la dispensación como la utiliza la Iglesia romana. La dispensación es un segmento administrativo de tiempo, comenzando con los gentiles y después sigue con los judíos, ¿verdad? Judíos o Israel. Y después viene la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, y duró por 33 años. Este periodo duró aproximadamente 2000 años, y este ha durado 2000 años. Es parado el cronómetro aquí, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, aquí cuando asciende nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Él es la piedra angular entre ¿qué? La iglesia e Israel. Él es la piedra angular con la cual se construían los edificios. Allá no tenían las cosas modernas que existen hoy en día, como esos niveles, nada, no. Ellos usaban el hilo con un peso para ver que estaba todo en orden. Pero para construir una casa comenzaban con las piedras angulares de la casa, y de ahí se iban a construir la casa. La piedra angular entonces era una parte muy esencial en la construcción. ¿Por qué? Porque esa es la que comenzaba a darles a ellos cómo iba a ser construida la casa. Entonces nuestro Señor Jesucristo se le conoce como la piedra angular. Él es la piedra angular porque une a Israel con los judíos. Entonces, aquí, este periodo es el que estamos hablando de 33 años de la vida del Señor Jesucristo, después de que Él muere en la cruz, que es crucificado, después de 50 días, que es el día de Pentecostés. Pente quiere decir 50, Pentecostés. Este día Él manda el Espíritu Santo. Él vivió lleno del Espíritu Santo toda su vida.
manda el Espíritu Santo y comienza la edad de la iglesia. Nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia. Aquí estamos nosotros. Ya estamos casi aquí en la final, señoras y señores, porque ya llevan 2000 años de la iglesia. Ahora, eso no significa que nosotros sabemos con exactitud cuándo va a venir el rapto. Nadie sabe eso. Pero lo único que le puedo decir es que tiene 2000 años. Y después de eso, comienza de nuevo estos 7 años de la tribulación, que se le conoce en la Biblia como la 70ª semana de Daniel, porque el profeta Daniel habló de este problema de la 70ª semana, una semana de 7 años, y aquí es donde va a venir la gran tribulación. A la mitad viene la gran tribulación. Aquí es donde se pone en el templo esta figura del anticristo y como estatua, y claro, está profanando el templo de esa manera, y aquí comienza la gran tribulación. Después de esto, Satanás es encadenado. Regresa nuestro Señor Jesucristo con nosotros, señoras y señores. Nosotros ya no regresamos en este cuerpo, sino con el cuerpo glorificado, y venimos a gobernar. Cuando digo venimos a gobernar, estamos hablando de los fieles, de los que han logrado la madurez espiritual a través de su fidelidad y de su producción, porque creyeron en el Señor Jesucristo, pero no solamente creyeron en Él para su salvación, sino que además de eso fueron fieles, se convirtieron en discípulos del Señor. O sea, nuestro interés es conocer la palabra de Dios para vivir como Él quiere que nosotros vivamos, porque Él es nuestro creador. Pero la mayor parte de la gente no le da la gloria al Señor y por eso viven como les da la gana y después van a recoger los frutos que ellos quisieron. Regresa el Señor Jesucristo y gobierna por un periodo de 1000 años. Y después viene la revolución Gog-Magog y el fin de la tierra y de los cielos como los conocemos, hacia nuevo cielo y nueva tierra. La nueva Jerusalén viene y no hay necesidad de sol, porque la presencia del Señor alumbra todo. Al igual que comenzó aquí, el primer día. Primer día, recuérdense que fue después del segundo día que hizo las luminarias, porque Él era el que tenía la luz por su presencia en la faz de la tierra. Entonces, estamos hablando entonces de este periodo de la unión hipostática, señoras y señores. Este periodo de 33 años. Entonces, estamos hablando de la ley mosaica y la unión hipostática. El periodo de la unión hipostática. Bien, entonces, aquí, y es una dispensación, una administración divina de la historia, es una dispensación cristocéntrica, se centra en Cristo. La iglesia también se centra en Cristo. Y si ponemos el juicio de apelación atrás de todo esto, permítanme ponerles aquí, a ver si tengo la gráfica de esto. Aquí tengo el juicio de apelación de Satanás, como lo pueden ver. Y a la final, permítanme llegarme aquí, a ver si puedo llegar, para enseñarles a ustedes que aquí, comienza con la dispensación de la edad de la abolición positiva, la creación y el hombre, ¿verdad? En el juicio formal es un juicio, como se ve un juicio hoy en día. En un juicio tú primero que todo, presenta el caso la fiscalía en contra de ti. Este señor cometió tal y tal infracción. Después viene el abogado defensor y dice, bueno, esto tiene asuntos que mitigan lo que él hizo porque esto y esto y esto, y él se va a declarar no culpable. Está bien, entonces ahora viene, aquí está el juicio formal, entonces ahora viene la refutación de la fiscalía de lo que presentó el abogado defensor, y después viene el abogado defensor presentando su caso. Después de esto viene el próximo paso es el argumento de cierre. El argumento de cierre es cuando los dos presentan su caso en frente de las personas que están juzgando para que ellos determinen si es culpable o no es culpable. Bueno, en el periodo histórico, comenzando pues con la creación, comenzando con Adán desde el principio, que es la edad de la posición muy positiva, y después hasta el final, que es el juicio final, y donde están los nuevos universos, nuevos cielos, nueva tierra, es el juicio de apelación. Ya nosotros estamos en la parte de la refutación, ya tenemos a Cristo que es el Mesías en el primer advenimiento, 33 años, esa es la unión hipostática, y aquí estamos en la iglesia que comienza el día de Pentecostés. Ya lleva 2000 años este periodo. El próximo segmento es el rapto de la iglesia, donde todos los santos son levantados y llevados al cielo para ser evaluados en el tribunal de Cristo, mientras que acá abajo está la tribulación, que aquí ven la defensa,
¿verdad? La defensa es Satanás, está presentando su caso y no tiene ya argumentos Satanás. Entonces lo que hace es el gran berrinche, y en ese gran berrinche mueren 6 billones de personas. 6.000 millones de personas y pico van a morir en la faz de la tierra en el transcurso de esos 7 años. O sea que va a ser algo terrible. Y después de eso, los sobrevivientes, que son creyentes, es ahí cuando el pueblo de Israel va a clamar al Señor. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir miren, Satanás odia al judío, ¿okay? Porque es el representante de Dios. En este momento la iglesia es la representante de Dios y por eso está advertido en contra de la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea levantada, la batuta pasa de nuevo al pueblo de Israel para concluir la 70ª semana de Daniel. Ahora, el pueblo de Israel, con sus 144,000 sellados, van a presentar el evangelio de la salvación por el mundo entero. Muchísimas personas se van a salvar. Es el periodo más intenso de evangelización que existe en la faz de la tierra, pero bajo circunstancias temibles y terribles, horribles las circunstancias. Van a haber muchísimos muertos, muchísimos decapitados por causa de la palabra. Todos ellos van a tener lugares especiales cuando regrese el Señor Jesucristo, pero esa es la defensa presentando su caso después del rapto aquí en la faz de la tierra. Y después de esto, Jesucristo regresa y viene por Patmos, ¿verdad? Por la parte por Petra, perdón, por la parte de Petra del sur, donde están el desierto, donde a ese lugar yo se los presenté a ustedes, que tiene un lugar preparado para 300, 400,000 judíos que escuchan la palabra y huyen ahí, y es el primer lugar donde regresa el Mesías y mata todas las huestes de los ejércitos de Satanás y su organización, que en este momento nosotros vemos y pasa hoy en día son las Naciones Unidas con su conglomeración, ¿okay? Que viene atrás del judío para destruirlo, pero no va a poder porque Dios no los va a permitir, y después regresa con su túnica empapada de sangre de la matanza que hizo, se para en el Monte de los Olivos, y después de esto el pueblo de Israel que estaba en Israel, después de haber sido atacado por todas las naciones que lo rodean y todo el mundo entero, claman al Señor, se le cae esa cortina que tenían en sus ojos y saben que Jesucristo era el Mesías y llorarán por el que traspasaron, dice la palabra de Dios. Y entonces cuando el pueblo se vierta de nuevo al Señor, a su Mesías, Él viene y salva al pueblo y ellos son los que comienzan la época milenaria junto con los otros creyentes gentiles. ¿Okay? Y nosotros regresamos con el Señor Jesucristo, primero para ver todo este espectáculo y segundo para juzgar. Nosotros venimos a juzgar a ángeles y a hombres. ¿Okay? Porque tenemos una posición exaltada porque hemos sido fieles con el Señor. Entonces, eso es un recuento rápido, pues, histórico de las cosas que van a suceder, pero en estos momentos de nuevo regresamos aquí porque estamos hablando específicamente acerca de lo que va a pasar con la venida de nuestro Señor Jesucristo en la edad de la unión hipostática. Entonces, la doctrina de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tenía pecado, sin mancha ni contaminación, incluye el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley mosaica y el hecho de que Él mantuvo la ley mosaica perfectamente, y eso fue el fin de la ley mosaica. El Señor Jesucristo es el único que pudo cumplir la ley mosaica. Por 1440 años todos los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todas las personas que había en la gente que se daba golpe de pecho, todos no pudieron con la ley porque la carne es muy fuerte y no te permite cumplir la ley, porque son normas y principios perfectos de Dios. O sea que no pudieron, solamente el Hijo perfecto de Dios los pudo cumplir, y Él no tenía naturaleza pecaminosa como el primer Adán. Entonces, Él tenía una integridad y rectitud perfecta en su unión hipostática, sin pecado, y por eso Él colmó la ley en toda su extensión. Toda la ley la cumplió Él. Ahora, Jesucristo entonces condenó las distorsiones legalistas de la ley mosaica y a los fariseos que la patrocinaban. Él era fortísimo en contra de los fariseos, porque los fariseos habían llegado a su máxima corrupción. Con el poder que ellos tenían, estaban completamente corruptos. Ellos habían implementado 620 y pico de leyes adicionales para mantener al pueblo alejado de la palabra. ¿Okay? Porque según ellos, pues, tenían todo distorsionado en su mente. Entonces, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo cuando les habla a ellos, y le voy a dar a Mateo 23. Todo Mateo 23, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo que les dice. O sea, pues, siéntanse y piensen que están enfrente, están escuchando lo que les está diciendo el Señor Jesucristo a estas personas. Dice lo siguiente, comenzando con el versículo 1, y aquí vamos a permitir que la palabra de Dios nos hable directamente. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés.
cátedra, ya están hablando, hay una expresión en Venezuela que dice, bueno, eso es la cátedra, o sea, lo máximo. Bueno, la cátedra es la parte superior donde estaba Moisés, que es el non plus ultra de Israel. ¿Okay? Entonces, él dice, se sientan ahí porque se sienten grandísimos, ¿verdad? De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, a lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, ¿verdad? Pero ellos ni con un dedo las quieren mover, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. De paso yo, no les puse la foto de la filacteria. Bueno, de todas maneras, sus filacterias, y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor, porque ellos, claro, miren, lo que pasa con ellos es que ellos tenían no solamente la parte religiosa, sino ellos eran los políticos. O sea, la política y la religión estaba puesta en las personas que estaban en el curubito del Sanedrín, que eran los que mandaban. Entonces, la arrogancia hace que ellos se inflen y son los importantes y tú no los puedes hablar y tienen, o sea, una serie de cosas. Se visten de cierta manera, todo eso es parte de lo que ellos. Y dicen, ellos aman el lugar de honor y en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, maestro. ¿Okay? Entonces, después de eso tenemos en el versículo 8, pero dice, pero ustedes no dejen que los llamen rabí. No dejen que los llamen maestro, porque uno es el maestro de ustedes y todos ustedes son hermanos. ¿Okay? Fíjense lo que les está diciendo. No llamen a nadie padre, ustedes en el ámbito espiritual. ¿Okay? Él no está diciendo que no le digas a tu padre padre. A tu padre sí le puedes decir padre en el ámbito natural porque es tu papá. Pero en el ámbito espiritual no le llames padre a nadie. ¿Ustedes se recuerdan de algún lugar donde tú le llamas a algunas personas padre? Padre. Cura, ¿verdad? Los curas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, mira lo que dice la palabra. No le llames padre. ¿Por qué? Bueno, aquí te dice. No le llamen nadie padres a ustedes, pues en el ámbito espiritual en la tierra. Porque uno es el Padre de ustedes, el que está en los cielos, nuestro Padre Celestial. Ni dejen que los llamen maestros, porque uno es su maestro, Cristo, el Mesías. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado. Ensalzarse tiene que ver con la arrogancia. La persona que ha sido programada con el sistema cósmico tiene la arrogancia que caracteriza a Satanás. Con su primer pecado, yo seré como el Dios Altísimo. Entonces se inflan. Porque la criatura inflándose pensando que es Dios. Será el que se humille será ensalzado. El que humillarse en este caso no quiere decir el que anda así caminando así que le da la piedrita y te da la mano así. No, porque tú eres hijo de Dios. Él no te está pidiendo que hagas eso de ninguna manera. Tú eres hijo de Dios, me explico. Humillarse quiere decir tu plan, oh Dios, es mejor que mi plan. Mi plan no es mejor que el tuyo. Eso es la humillación ante el Señor. Darle el primer lugar al Todopoderoso. Pero no eso de bajar la cabeza, pero no, Señor, tú eres un ser humano y eres hijo de Dios, es más. ¿Okay? Ahora, respeto, sí, todo el respeto. Si usted tiene una posesión de respeto, mi Señor, mi querido Señor, usted le hablas con la cortesía y con todo lo demás. Entonces, por eso dice, el que se ensalce será humillado, pero cualquiera que se humilla ante Dios será ensalzado. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ahí lo tienen, ahí está el Señor Jesucristo. Hoy en día se supone que políticamente correctamente no se puede decir de esa manera, pero Él está diciendo hipócritas. Que son hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo meten en la religión y ahí no hay Jesucristo, ahí no hay Mesías, hay pura religión, te ponen a trabajar. Entonces, y después continúa, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Van 2 veces que se lo dice, ¿verdad? Porque devoran las casas de las viudas y cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! 3 veces al Señor Jesucristo le está diciendo que ustedes son hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, no lo hacen hijo del infierno, 2 veces más que ustedes. La religión tiene esa característica. La religión te pone a trabajar, a hacer esto, a hacer aquello de allá, pero no te hablan de lo que te dice nuestro maestro, el Mesías. Él es el que te tiene que dar la información, ¿verdad? Y después, por eso
para hacer un propósito, hay de ustedes guías ciegos, o sea, no solamente dice hipócritas 3 veces, ahora dice guías ciegos, que dice, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. O sea, aquí está el billetoski por adelante. Eso se ve hoy en día mucho en las iglesias, que si le das a Dios te va a bendecir. Eso es mentira. Es mentira. Dios no te bendice por lo que le das. Dios te bendice porque tu corazón está con Él, porque tú lo amas. Y su política es bendecirte. Si tú lo amas, te va a bendecir. Olvídate que es imposible que no te bendiga. Entonces, pero para estar junto a Él lo tienes que conocer. O sea que una cosa va primero, conocerlo y después viene la bendición. Entonces, hay de ustedes guías ciegos que dicen, no es nada que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque, está el Señor Jesucristo hablándole a los fariseos, y los escribas, enfrente del pueblo, señoras y señores. Tú dile a una persona arrogante y desenmascáralo de esa manera enfrente de las personas y verás cómo te van a odiar. Ese es enemigo número 1 de ellos. Y por eso lo mandaron a matar. Porque lo odiaban, porque él los dejaba pues fuera careta, como quien dice, los enseñaba por lo que eran al pueblo. Entonces lo odiaban y por eso fue que sucedió. Y le dice insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También dicen, no es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. O sea, yo te juro que te voy a dar tanto dinero. Ahí está, tienes que dar el dinero porque está... Y después le dice en el versículo 19, ¿qué le dice? Lindas personas son ustedes que no entienden. No, ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está dentro de él. El que jura por el templo, jura por él y por todo el que está allá en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y el eneldo, que es el comino, y han descuidado los preceptos de más peso de la ley. Primero que todo, la palabra hipócrita viene traducida, pues porque se está hablando, en la traducción está en el griego. La palabra hupo quiere decir debajo de, y criptos es de lo que está escrito. Ahora, permíteme darles dónde sale la palabra. En los grandes anfiteatros que habían en esa época, tenían acústica, pero no era tan buena. Hoy en día se utilizan parlantes. Entonces, ¿qué hacían los actores? Bueno, si sentían una sensación, por ejemplo, de tristeza, ¡pum!, sacaban una careta y se la ponían con las lágrimas, una careta grandísima, para que la gente viera que estaban tristes. Y si tenían una que estaban sonriendo, se sacaban otra careta y se ponían la gran sonrisa, ja, 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 ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Porque las personas que estaban allá arriba, pues tenían que ver lo que estaba sucediendo. Entonces, de ahí viene la palabra hupocriptes, que por un lado pues, representan una cosa, pero por dentro tienen otra cosa completamente diferente. ¿Okay? Por eso les dice eso. Y era claro está, era un insulto que a una persona le dijeran eso. Porque pagan el diezmo de la menta y el eneldo del comino y han descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y estas son las cosas que deberían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿verdad? Ellos ven lo chiquito, pero ellos mismos son los que están haciendo lo peor. Y después de eso, en el versículo 25 les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces van que le dice hipócrita? 5 veces ya, ¿verdad? Porque limpian el exterior del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. La naturaleza pecaminosa de ellos eso es lo que les interesaba. Si la persona no tiene a Dios como su rey, tiene el dinero como su rey. El dinero es la moneda del sistema cósmico. Con eso él compra. Con el dinero se compra, cada quien tiene su precio. ¿Okay? Por algo sencillo. ¿Okay? Si tú, por ejemplo, tienes una novia y tú le dices, te amo, te amo, te amo, y viene una persona y te dice, mira, yo te voy a dar $1.000.000 para que tú le digas a ella que no la amas. ¿Ah? Comienza a dar piernas, $1 millón. O díselo a ella para que tú veas a ver quién acepta el $1 millón más rápido. Y si $1 millón no es suficiente, pues 5 millones. ¡5 millones! Ya la cosa se pone te compran. ¿Okay? Cada quien tiene su precio. Total, después le digo que no, yo no quise decir eso, que fue una cosa. No, nada, ahí no hay. Se lo dice porque se lo dice. ¿Sí me explico? O sea que cada quien tiene su precio.
Yo me temo que los senadores de los Estados Unidos, ustedes saben que la presión que existe el día de hoy en la política es tremenda para destituir a este presidente, porque es un nacionalista, le interesa a los Estados Unidos, hay una economía vibrante, todo lo que está pasando aquí, y es nacionalista. Ya el internacionalismo constituido por el sistema cósmico está por entrar a los Estados Unidos para destruir a los Estados Unidos, señoras y señores. ¿Qué pasa entonces? Con ese proceso de destrucción, esta persona está al borde. Ahora ya le hicieron el impeachment, ¿cómo se dice impeachment en español? Un proceso para sacarlo de su presidencia, ¿verdad? Pero tiene que pasar por el Senado. Las personas que están con las Naciones Unidas tienen billones de dólares, señoras y señoras. Los senadores que están allá han sido elegidos, pero ¿pueden tener su precio? ¿Qué? ¿10 millones de dólares? ¿20 millones de dólares? Te lo vamos a poner allá en Francia, te lo vamos a poner en los bancos donde nadie sabe que tienes el dinero. Puede ir al Vaticano. El Vaticano tiene un banco extraordinario que, mira, los presidentes de todos los sistemas comunistas tienen dinero allá porque nadie puede hacer como en Viena, que le pueden hacer. Te pongo el dinero para que lo tengas eternamente. No, no, nada de eso, a mí no me interesa. 100 millones de dólares. Ellos tienen todo el dinero. Los bancos imprimen dinero. ¿Okay? No sé si ustedes saben cómo funciona el sistema bancario, pero eso es otra historia. Pueden tener un precio, se lo pueden comprar, ¿okay? A menos de que sean nacionalistas y digan, no, mi país, ¿verdad? Pero con tanto peso de dinero, ¿se dan cuenta? O sea que es peligroso el asunto. Lo único que les digo es que cada quien tiene su precio. De todas maneras, les digo esto porque es interesante. Entonces, fíjense en lo que le dice. De nuevo, en el versículo 25. Hay de ustedes, escriben fariseos hipócritas, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. 6 veces, le está diciendo, ya va por 6, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. 7 veces, el número 7 es el número de completación, que completa. O sea, se lo hizo 7 veces, le dijo hipócritas enfrente de toda la gente y le dice que estaban llenos de, que eran unos pervertidos hasta la coronilla. ¿Okay? Recuérdense que esta es la ley, ellos son la ley, ellos son los grandes, ellos son todos. Porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y después dice en el versículo 30, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar sangre de los profetas. ¿Verdad? Ellos eso es lo que decían, porque habían matado a los profetas. Así, ahí le dice el Señor Jesucristo, así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de culpa de sus padres, serpientes. Órale, le está diciendo víboras, no le está diciendo cosas bonitas, o sea, tú comprenderás que camada de víboras, ¿ok? Estamos hablando de los líderes religiosos que están haciendo su propio enseñanza. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Yo les envío, Dios, Él es Dios, ¿ok? Jesucristo, el Mesías. De ellos, a unos los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán en la ciudad, de ciudad en ciudad. Después en el versículo 35 les dice, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Le menciona a la muerte de Caín, que mató a Abel, ¿verdad? Hasta Zacarías, que lo mataron en el templo. Berquías, a quienes asesinaron en el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Le está hablando que viene la destrucción de Jerusalén. Que ahí está, él les dice que aquí esto no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora uno se dice, bueno, ¿y por qué no quedó piedra sobre piedra del templo? Bueno, pues resulta que la parte de adentro del templo estaba forrada con oro. Y cuando vinieron y entraron, le hicieron el asedio a Jerusalén, pues los soldados tumbaron todo porque había oro ahí, se lo sacaron el oro. ¿Okay? O sea que ellos querían una destrucción completa de Jerusalén. Entonces, todo eso vendrá sobre esta generación. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Ustedes han oído hablar, nosotros tenemos un dicho, gallina, o sea, eres un gallina, ¿verdad? Que corre.
Pues la gallina es el ave más extraordinario que existe. Si tú ves un gavilán, ¿verdad?, que está por el aire y la gallina tiene pollitos, lo primero que hace los pone y se acuesta. Ella es la que recibe el primer trancazo. Cuando hubo esa explosión en Mount St. Helens, allá en Washington, encontraron pollitos vivos, ¿verdad? Después de esa, ustedes saben que la explosión tumbó árboles y quemó todo. Pues la gallina calcinada y los pollitos vivos abajo, porque ella los cubrió para que no les pasara nada. Así son de tremendos, ¿verdad? Entonces ahí le dice, yo quise juntarlos a ustedes debajo de mis alas para protegerlos a ustedes y no quisieron. Y aquí la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, en la tribulación, aquí está, fíjense lo que le está diciendo el pueblo, ya él sabía que ya lo iban a destruir a él, que lo iban a crucificar, ¿verdad? Entonces, pues no quiero tumbar eso. Entonces, le dice, no me verán más, sino hasta que venga este día. Aquí me van a ver, cuando el judío, aquí en este periodo de tiempo, en el último tiempo, puede ser un año, puede ser meses, que se ven asediados por todos sus enemigos. Los judíos están rodeados por musulmanes que odian al judío, señoras y señores. Y también por la parte, todo lo que tiene que ver con el sistema cósmico, los rusos, los chinos, todo eso, odian al judío. Okay, siempre ha sido así, pero más que todo los musulmanes tienen un odio tremendo con los judíos. Entonces van a querer eliminarlos en esa gran batalla de Armagedón, vienen a terminar con eso, viene el Señor Jesucristo y acaba con ellos. Y ahí es donde van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es al final de la tribulación. Se le cae de los ojos y ven, ese era el Mesías, siempre ha sido el Mesías. ¿Okay? Él cumple la definición de la ley mosaica. Tiene que haber por lo menos 2 testigos para que una cosa sea verídica ante la ley. Y él tenía 500 testigos, físicamente estaba enfrente de ellos. O sea, no hay duda alguna, pues, si tú pasas por esa cantidad de información que habla acerca del Mesías, te das cuenta que Jesucristo es el Mesías. Entonces, Jesucristo colmó la ley mosaica. Ahí ustedes ven cómo él le habla a los fariseos. O sea, que él no está diciéndole cositas bonitas. Ay, hermano mío, que los amo, que usted... No, él no está hablando de esa manera. Que la gente siempre ve a Jesucristo, ay, que Jesús es amor. Jesús es amor y amor. Amor y amor, amor. ¿Y la justicia dónde me la llevas? El punto de contacto entre Dios y el hombre es la justicia de Dios. No es el amor, es el punto de contacto entre Dios y nosotros es la justicia de Dios que se tiene que cumplir. ¿Y quién es el que cumple la justicia de Dios? El justo y el que justifica, Cristo. Él por su amor fue y pagó por nosotros en la cruz para cumplir las exigencias de la justicia de Dios. Y Él fue el Cordero que calma a Dios Padre. Él cumplió lo que Él necesitaba. Entonces Él es el que nos salva a nosotros. Entonces, pero... Él, fíjate cómo le está hablando a ellos, no está hablando, no se peleen, que no, les está diciendo lo que era, ¿ok? Ese es el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Jesucristo colmó la ley mosaica, el único que pudo hacerlo fue el Señor Jesucristo. No importa quién fue, no, Moisés, David, nadie de los grandes hombres, ni Zacarías, ni Jeremías, ninguno, ni Daniel, nadie de los grandes profetas, ninguno, ni Abraham, nadie, ¿ok? Bueno, cuando Abraham estaba no había ley, pero... De todas maneras, ninguno de ellos pudo colmar la ley, porque la ley es perfecta y el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa que lo incita a pecar, y la carne va en contra del espíritu, y ahí la batalla, hay muchas batallas que tenemos y la perdemos porque la carne es muy fuerte. ¿Okay? No estoy diciendo que dale gas y después confiésate, no señor, pero que la realidad es que vas a pecar. ¿Okay? Pero si amas al Señor, lo que va a pasar es que el pecado que haces, la desobediencia que tienes, te va a gustar menos y menos y menos y menos. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué pasa? ¿Okay? Y tú poco a poco te vas separando de eso y te das cuenta que esa separación de lo malo te trae lo bueno, porque es lo que quieras bendecirte y que crezcas y que lo conozcas. Entonces, fíjense cómo colma la ley mosaica nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:17 nos dice lo siguiente: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir la ley. Él cumple la ley. Entonces, Él colmó la parte espiritual de la ley mosaica al no pecar. Él nunca pecó. Y también observó todas sus ceremonias. O sea que el código número 1 fue cumplido por su impecabilidad. Que quiere decir que Él no puede pecar, impecabilidad. Y el código número 2 fue cumplido por la cruz. Y el código número 3 por su patriotismo.
¿Oyeron eso? Patriotismo, no internacionalismo. El patriotismo. Yo les conté que mi mamá llegó un momento en que ella era internacionalista. Ella decía, yo soy ciudadana del mundo. Hasta que comenzó, porque ella era católica, apostólica, romana, hueso colorado, todo lo demás. O sea, pero poco a poco, pues ella fue escuchando la palabra. Fue escuchando la palabra hasta que al fin se dio cuenta de que no, eso no es así. Estaba engañada, pues básicamente. Bueno, entonces en Mateo 22:21 dice, ellos le dijeron del César. Entonces él les dijo, pues den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Hablando de su patriotismo, hablando de sus deberes civiles, nosotros debemos pagar nuestros impuestos. ¿Okay? Ahora, eso no quiere decir que tú no puedes utilizar un contador público certificado que se sepa la ley para hacer uso de las máximas beneficios que tú puedes sacar de su conocimiento, sin transgredir la ley. Pero hay cosas que la mayor parte de la persona no conoce que tú puedes deducir para que no te cobren impuestos sobre eso. ¿Sí se dan cuenta? Eso no es malo, si tú lo estás haciendo de acuerdo con la ley. Pero dice al César, al César es el gobierno, lo que es el César, y a Dios lo que es de Dios. Y después nos damos cuenta que Jesucristo es el fin de la ley para todos los que en Él creen. Entonces, ¿cómo es que Él es el fin de la ley? Porque nosotros siempre vemos que Jesucristo es el fin de la ley mosaica. ¿Pero cómo? Bueno, el fin de la ley es para el que cree en el Señor Jesucristo. ¿Oyeron eso? Si tú crees en el Señor, ya no estás bajo la ley mosaica. Miren lo que dice Romanos 10:4. Dice, porque Cristo es el fin de la ley mosaica para justicia. ¿Oyeron la palabra justicia? Tú no vas a ser justificado ante la presencia del Padre porque mantienes la ley. ¿Okay? La ley es perfecta, pero tú ya transgrediste la ley. Es más, tú vienes defectuoso de fábrica desde tu nacimiento, porque desde tu nacimiento tú tienes el pecado original de Adán. Naces con alma y con cuerpo, espiritualmente separado de Dios. Se te tiene que presentar el evangelio de la salvación para que tú digas, sí, yo creo en el Señor, yo creo en Dios Todopoderoso. Naces espiritualmente. Ahora, pero ya tú transgrediste la ley. ¿Okay? O sea que tienes que creer en Él para tener la justicia de Dios. Pero si tú crees que después de haber nacido con el pecado original de Adán, tú vas a mantener la ley para la salvación, imposible. ¿Por qué? Porque ya tú transgrediste la ley. Ya nosotros la transgredimos. Una vez que la tienes que pagar el justo precio por haber quebrantado la ley. Y tú no lo puedes pagar. Tú no eres suficiente para pagarlo. Porque estamos hablando de la justicia perfecta de Dios. Solamente el perfecto y justo Hijo de Dios fue el que pudo ir a la cruz para pagar por nuestros pecados y pagar por la deuda que tú tenías, que era infinita. Es una deuda que tú no tienes suficiente capital para pagar. Entonces ahí tienen ustedes. Cristo es el fin de la ley mosaica para justicia para todo aquel que en Él cree. Y dice Cristo que es la traducción de Mesías en el griego. ¿Ok? O sea, porque el Mesías es el fin de la ley para justicia para todo aquel que cree. Hablando de la justicia de Dios, hay gente que me dice a mí, bueno, si Jesucristo pagó por todos los pecados del mundo, pasado, presente y futuro, ¿por qué yo no puedo ir al cielo? ¿Verdad? Es buena la pregunta. Si ya pagó, pues bueno, primero porque tienes que aceptar el regalo de la salvación. ¿Para qué? No solamente para tener vida eterna, sino para tener la imputación de su justicia. Está hablando de la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es la rectitud perfecta de Dios, que es la que tienes que tener para estar en la presencia del Todopoderoso. Porque tú no vas a entrar allá arriba con tu propia rectitud. Tu rectitud es imperfecta. La rectitud de Dios Hijo es perfecta. Esa la acepta así de rápido el Señor. ¿Okay? Entonces, a través de su obra nosotros entramos. No es por lo que nosotros hagamos para darnos ínfulas. Que yo soy fulano, tal, y me tiene que aceptar. Mira el perfil que tengo. Como dice Mauricio, el perfil griego que tengo. Perfil griego, wow, qué maravilloso. No, por la ruina. Bueno, entonces, al quinto punto que le quiero dar es el problema de la interpretación de los evangelios. Porque en los evangelios siempre ha existido un pequeño problema para las personas que no conocen bien cómo se teje todo este asunto. En los evangelios, Jesucristo se presenta a Israel como su Mesías, el hijo de David, el legítimo rey de Israel. ¿Okay? El Mesías tenía que ser el hijo de David, tenía que ser de la familia de Judá y tenía que tener testigos. Hoy en día no hay nadie que pueda tener los testigos, porque todos los récords han sido destruidos. Después de la destrucción de Jerusalén y del edificio de los récords,
No existen récords. Nadie sabe, ningún judío sabe a qué tribu pertenece. Ninguno. ¿Okay? Tú no sabes si eres de Leví, tú no sabes si eres de Judá, tú no sabes de Zebulón, tú no sabes de quién eres. Simplemente sabes que eres judío porque te lo dijeron y tu familia te lo ha dicho, pero no sabes de quién eres. ¿Okay? Solamente Dios. Entonces, fíjense lo que nos dice Romano 1, 2 a 4. Que el que ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, ¿okay? Porque resulta que María era la hija, o sea, de Natán, hijo de David. Y José era el hijo de Salomón, ¿okay? Que a través de la maldición de Jaconías, no pudo ser él el donde venía la estirpe del rey, ¿okay? O sea que vino de la mujer. Entonces aquí dice que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de la santidad por la resurrección de entre los muertos, porque él resucitó, nuestro Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo. Ahí lo tienen ustedes. Él es el único que califica para ir a la cruz en virtud de su nacimiento virginal, en virtud del hecho de que nunca pecó, sin mancha ni contaminación. ¿Y qué dijo él? He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. No la mía, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, el primer advenimiento de Jesucristo fue diseñado para colmar los pactos incondicionales de Israel. Él los hace. No fueron cumplidos por esa oportunidad porque Jesús fue rechazado como Mesías. Pero esos pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel se van a cumplir todos. Dios no va a echar atrás su promesa con el pueblo de Israel. Israel tiene un futuro glorioso, extraordinario, ¿okay? Cuando lo reconozcan. Ahora, las personas que lo reconocen antes de eso tienen la felicidad mucho antes de lo que tienen las demás personas. Entonces, para culminar ya, la política, dos cosas le voy a decir. La política del reino de nuestro Señor fue declarada una amplificación de la ley mosaica. ¿Okay? Y él dijo que su política iba a ser mejor que la ley mosaica en el Sermón de la Montaña. Pero cuando el Mesías fue rechazado, el Sermón de la Montaña fue pospuesto hasta el milenio. O sea que cuando ustedes escuchen el Sermón de la Montaña, van a ver que eso ocurre después del milenio, que es algo superior a la ley mosaica y va a operar en el reino milenario. Entonces, yo les quería dar a ustedes, se encuentra, eso que ustedes les quería leer, se encuentra en Mateo 5:1. Lo pueden escribir ustedes porque no hay tiempo para enseñárselos y es muy largo porque se los quería leer todo completo. Hermanos, nos íbamos a sentar al pie de la montaña y le iba a leer de Mateo 5:1 hasta 7:29. ¿Okay? O sea que es muy largo, no lo voy a hacer ahorita, pero ese sermón de la montaña opera no durante el transcurso de la edad de la iglesia, sino en el transcurso del reino milenario, ¿okay? De nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese. Pues bien, ahí culminamos nuestra clase y la ley mosaica la culminamos aquí ya. La próxima vez entramos a otras porciones de Efesios 2:15. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.